Era una vida construida sobre risas, pero sostenida por un dolor que muy pocos supieron ver. La historia de Sicho Ingracia no es la historia de un comediante cualquiera, sino la de un hombre que luchó toda su existencia contra el destino que otros habían escrito para él. Mientras el público lo celebraba como parte de un dúo imparable, él cargaba con una contradicción íntima. El deseo feroz de ser tomado en serio y la condena de un personaje que lo encasillaba sin compasión. En cada película cómica que el público aplaudía, él dejaba escondida una herida que nunca cicatrizó. En cada gesto severo había un grito silenciado. Durante décadas, Sicho construyó junto a Franco Franchi un imperio de popularidad sin precedentes. Pero esa gloria tenía un precio. La crítica lo despreciaba, el ritmo de trabajo lo desgastaba y la sombra de su compañero brillaba demasiado fuerte. Él quería demostrar que podía ser más que la mitad de un dúo famoso, que su talento iba más allá de un slapstick repetido. Y aún así, cada día, debía volver a interpretar el mismo papel, como si estuviera atrapado en una prisión invisible. La tragedia verdadera llegó cuando finalmente empezó a ser reconocido por su talento individual. Grandes directores descubrieron en él una sensibilidad profunda que el público jamás había imaginado. Pero justo cuando parecía alcanzar su identidad artística, la muerte de Franco fracturó su mundo para siempre. Sicho continuó respirando, pero dejó de vivir. Su carrera se apagó lentamente, y lo que quedó fue un hombre marcado por la nostalgia, por el remordimiento y por un silencio que nunca pudo romper. Esta es la historia de un artista incomprendido, de un hombre que soñaba con escenarios nobles mientras trabajaba bajo un peso que nadie veía. Es el relato de una amistad tormentosa, de una gloria amarga, de un adiós silencioso. Y sobre todo, es la verdad, detrás de la caída de un gigante que solo buscaba dignidad en un mundo que lo había reducido a una caricatura. Hoy, desenterramos esa verdad. Hoy abrimos la puerta a la vida secreta de Sicho Ingracia, para entender quién era realmente el hombre detrás de la máscara. Francesco Ingracia nació en Palermo en 1922. En un barrio donde la pobreza no era una circunstancia, sino una presencia diaria. Su familia era numerosa, el dinero escaseaba, y desde muy joven entendió que la vida no le regalaría nada. Mientras trabajaba como aprendiz de calzado, cortando cuero y respirando el olor penetrante del pegamento, se aferraba a un sueño que parecía imposible para alguien como él: convertirse en artista. No tenía el físico que la época consideraba adecuado para un actor serio, pero dentro de su cuerpo delgado ardía una ambición que lo empujaba más allá de los límites impuestos por su origen. En las calles de Palermo aprendió las primeras lecciones de su oficio. Allí observaba a los vendedores, a los transeúntes, a los músicos ambulantes, que improvisaban espectáculos para conseguir algunas monedas. En cada uno, veía un fragmento de humanidad, que más tarde incorporaría a sus personajes. Cada paso por esos callejones estrechos alimentaba su deseo de subirse a un escenario y escapar de la rutina que lo asfixiaba. Su mirada siempre se perdía en un mundo imaginario donde la miseria no podía alcanzarlo. La vida le dio un giro inesperado cuando conoció a un muchacho que, como él, buscaba sobrevivir con lo único que tenía: su talento. Era Francesco Venenato, quien luego sería conocido como Franco Franchi. El encuentro entre ambos no fue un destino romántico, sino una alianza de supervivencia. Sicho aportaba disciplina, precisión y un sentido dramático innato. Franco era pura improvisación, energía y caos creativo. En esa contradicción nació una chispa que transformaría sus vidas. Ambos comprendieron que juntos podían abrirse un camino que por separado parecía inalcanzable. El dúo comenzó actuando en calles, plazas y pequeños locales donde la paga era mínima, pero cada risa del público era un recordatorio de que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. Sicho aprendió a moldear su personalidad artística, y a exagerar sus gestos serios y a convertir su figura alargada en una herramienta cómica de enorme potencia. Poco a poco, el muchacho que remendaba zapatos empezó a vislumbrar el futuro de un verdadero artista que emergía desde las entrañas de la pobreza.
Lo que comenzó como una necesidad se transformó en vocación, y esa vocación sería la que lo llevaría a la cima, aunque también a las contradicciones más profundas de su vida. A comienzos de los años 60, la dupla formada por Franco Franchi y Ciccio Ingrassia se convirtió en una auténtica máquina de popularidad. Sus películas llenaban los cines de barrio, el público los adoraba, y los productores los exigían sin descanso. Llegaron a rodar más de 10 películas por año, saltando de un set a otro, como si fueran piezas de una cadena industrial que nunca se detenía. El éxito era enorme, pero detrás del telón crecía una tensión que marcaría para siempre la vida de Ciccio. Mientras Franco improvisaba con una facilidad que fascinaba a las multitudes, Ciccio estudiaba cada gesto, cada pausa, cada mirada. Él no quería simplemente hacer reír, quería construir personajes con profundidad. Sin embargo, la crítica lo juzgaba con dureza. Los etiquetaban como cine basura, como humor barato destinado a las clases populares. Para el público eran ídolos, pero para el mundo intelectual apenas existían. Ese desprecio hería a Ciccio en lo más íntimo, porque en su corazón seguía viviendo el joven que soñaba con interpretar tragedias y ser reconocido como un verdadero actor. La dinámica entre ambos generó momentos memorables, pero también fricciones intensas. Franco dominaba la escena con su espontaneidad desbordada, y eso despertaba en Ciccio una mezcla de admiración, frustración y celos. En más de una ocasión, las diferencias explotaron en plena función. Se cuenta que durante un espectáculo, Franco simuló cortarle el cabello a Ciccio como parte de la rutina, pero llevó la broma demasiado lejos. Ciccio perdió el control, salió del personaje, y lo insultó con una furia contenida durante años. El público, sin saberlo, celebró una pelea real, creyendo que era parte del guión. Incluso en televisión, donde millones de espectadores seguían sus apariciones, los conflictos eran evidentes. En un programa conducido por Raffaella Carrà, la discusión entre ambos alcanzó un nivel tan tenso que la ruptura profesional parecía definitiva. Pero como una pareja destinada a reencontrarse, volvían a unirse una y otra vez. Su relación era explosiva, contradictoria y profundamente humana. Era un vínculo que mezclaba dependencia, cariño y resentimiento, como si estuvieran unidos por un hilo invisible imposible de cortar. A pesar del desgaste, la dupla seguía siendo una fuente inagotable de éxito comercial. Sin embargo, para Ciccio, cada aplauso traía consigo una sombra. Él sabía que el público veía al personaje y nunca al hombre. Sentía que su verdadero talento estaba atrapado detrás de una máscara cómica que se había vuelto demasiado pesada. Y mientras más famoso se hacía el dúo, más fuerte crecía en él la necesidad urgente de demostrar que era capaz de algo más grande, de algo que lo definiera por sí mismo y no como la mitad de un fenómeno popular. El giro más inesperado en la trayectoria de Ciccio llegó justo cuando parecía condenado para siempre al encasillamiento cómico. Fue entonces cuando un gigante del cine italiano vio en él lo que nadie había querido ver. Federico Fellini, maestro absoluto de lo onírico y lo humano, observó en su mirada una mezcla de lucidez y desesperación que trascendía cualquier gag humorístico. Fellini no buscaba al comediante, buscaba al hombre que había aprendido a sobrevivir entre aplausos que no siempre le pertenecían. Lo convocó para Amarcord y le dio el papel de Teo, un personaje tan frágil como perturbador, un alma quebrada, que se refugiaba en un árbol para gritar su soledad al mundo. Aquella escena se convirtió en un manifiesto artístico. Por primera vez, el público y la crítica vieron a Ciccio como un intérprete capaz de transmitir un dolor auténtico, casi insoportable. Ya no era el socio severo de Franco, ni la figura alta que recibía bofetadas para provocar risas. Era un actor de verdad, un hombre que había encontrado una ventana para mostrar su verdad interior. La interpretación en Amarcord marcó un antes y un después en su carrera, un renacimiento tardío que le devolvió la dignidad que tanto había añorado. Ese reconocimiento abrió puertas que durante décadas habían permanecido cerradas. Elio Petri lo llamó Para todo modo, una obra política de tono ácido e inquietante, donde Ciccio demostró que su expresión dramática
tenía un alcance inesperado. Más tarde llegaron los hermanos Taviani con Caos, una película en la que su presencia encajaba con la sensibilidad poética de los directores. En cada proyecto, Ciccio absorbía décadas de frustración y las convertía en interpretaciones potentes, maduras, profundamente humanas. No se conformó con actuar. En 1975 se sentó detrás de la cámara para dirigir y escribir su propia película, El Esorciccio. Aunque a primera vista parecía una parodia, el film estaba construido con una inteligencia que sorprendió a muchos. Ciccio prestó atención al ritmo, a los símbolos, al lenguaje visual. Lo que muchos esperaban que fuera un simple chiste, se transformó en un objeto de culto, una muestra de que su mirada creativa estaba lejos de agotarse. La crítica empezó a rendirse ante la evidencia. Titulares que durante años lo habían tratado con desdén ahora lo celebraban como un gigante oculto. Escribían que había sido injustamente subestimado, que su carrera había sufrido el peso del prejuicio cultural. Y por primera vez en su vida profesional, Ciccio sintió que lo miraban sin la sombra de Franco, sin la etiqueta de comicidad fácil, sin el eco de un dúo que lo había marcado pero también limitado. Era el triunfo que siempre había soñado, pero, irónicamente, también era el preludio de la etapa más dolorosa de su existencia. Mientras él encontraba finalmente su voz artística, la vida le preparaba un golpe que lo partiría en dos. El año 1992 marcó el quebranto definitivo en la vida de Ciccio Ingrassia. La muerte de Franco Franchi no fue solo la desaparición de un compañero artístico, fue la amputación de una parte esencial de su identidad. Durante décadas habían discutido, se habían reconciliado, habían compartido escenarios, camerinos y silencios incómodos. Su relación era una mezcla de afecto, rivalidad, resentimiento y complicidad. Pero por encima de todo, era un vínculo profundo, tan intenso que ni ellos mismos lograban comprenderlo por completo. Cuando Franco murió, el mundo de Ciccio se desmoronó, como si la mitad de sí mismo hubiera dejado de existir. En el funeral, quienes lo conocían vieron a un hombre irreconocible. No era el artista serio que siempre mantenía el control, ni la figura rígida que tantas veces había hecho reír. Era un fantasma, un ser devastado que caminaba sin rumbo, como si la realidad lo hubiera superado. Se dice que murmuró que con Franco se iba también una parte de su alma, no era una metáfora. Franco había sido su contrapunto, su espejo, el motor que había impulsado su carrera, incluso en los momentos más tensos. Ahora, sin él, la vida parecía carecer de sentido. Tras esa pérdida, Ciccio comenzó a retirarse poco a poco del mundo artístico. Rechazó trabajos, dejó de frecuentar los círculos profesionales y se refugió en un silencio espeso que contrastaba con el bullicio que había marcado su vida pública. La melancolía, que siempre había sido una sombra discreta detrás de su carácter, se transformó en una presencia opresiva. Era como si el dolor acumulado durante años, tantas veces disimulado detrás de una máscara cómica, por fin hubiera encontrado una grieta para salir a la superficie. Su familia se convirtió en su único refugio. En su esposa Rosaria encontró la calma que su espíritu herido necesitaba, una presencia firme que lo sostenía, cuando el pasado le caía encima con demasiado peso. Su mayor consuelo, sin embargo, fue ver el crecimiento artístico de su hijo, Giampiero Ingrassia. Cada logro de Giampiero era para él una especie de redención, una manera de confirmar que su legado continuaría más allá de las luces que se habían apagado para él. Ese orgullo paternal era una de las pocas luces que aún brillaban en sus últimos años activos. Pero el cuerpo de Ciccio comenzaba a mostrar un desgaste inevitable. Problemas respiratorios que había arrastrado durante años se intensificaron, debilitando su rutina diaria y reduciendo aún más sus apariciones públicas. Lo que antes era solo una molestia, se convirtió en un recordatorio constante de su fragilidad. Con el paso del tiempo, el hombre que había sostenido con tanta fuerza una carrera repleta de altibajos, se encontraba cada vez más vulnerable, enfrentando un final que parecía acercarse en silencio, sin estruendo, como todo en su vida, después de la muerte de Franco.
El final de la vida de Siccio Ingrassia llegó con la misma discreción con la que había enfrentado tantos de sus dolores. En abril de 2003, fue sometido a una intervención en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma. No hubo un acontecimiento repentino ni una enfermedad fulminante. Fue, más bien, el desgaste prolongado de un hombre que había vivido entre la exigencia, la presión y una búsqueda incansable de reconocimiento. A los 80 años, su cuerpo ya no podía sostener la batalla emocional que arrastraba desde hacía décadas. Se apagó rodeado de su familia, en un silencio digno que contrastaba con las explosiones de risa que había provocado a lo largo de su carrera. La noticia de su muerte se expandió por Italia como una ola de nostalgia. De pronto, quienes durante años lo habían subestimado, comenzaron a mirarlo con otros ojos. Las cadenas de televisión programaron sus películas, las revistas recuperaron entrevistas antiguas, y muchos descubrieron una sensibilidad que había pasado inadvertida bajo el peso de los personajes cómicos. Era como si el país entero despertara demasiado tarde para agradecerle lo que había dado. Y en ese reconocimiento tardío, había una tristeza profunda porque él ya no estaba para escucharlo. Hoy Siccio descansa en el cementerio monumental del Verano, en Roma, no lejos de otras figuras ilustres del cine italiano. Su tumba, sobria y serena, guarda la historia de un hombre que nunca dejó de luchar contra las etiquetas que lo encadenaban. Allí, entre mármoles silenciosos, su figura adquiere otra dimensión. No es solo el comediante alto y delgado que acompañó a Franco en decenas de películas. Es un artista complejo, un sobreviviente de la pobreza, un creador, que transformó sus heridas en una forma única de expresión. El legado de Siccio Ingrassia es más grande de lo que el tiempo quiso reconocerle. Con Franco formó uno de los dúos más prolíficos de la historia del cine popular italiano, pero en su trabajo individual, reveló una profundidad que pocos esperaban. Su colaboración con directores como Federico Fellini, Elio Petri y los hermanos Taviani demostró que detrás del comediante había un actor capaz de tocar fibras que la comedia jamás había permitido mostrar. Su carrera es la prueba de que la identidad artística no siempre coincide con la imagen pública y que, a veces, la genialidad se oculta detrás de un disfraz impuesto por las circunstancias. Recordarlo es también reflexionar sobre lo que significa ser artista. Es entender que el reconocimiento a veces llega demasiado tarde, que el éxito puede ser una prisión y que la grandeza no siempre se mide en premios. En la figura de Siccio se entrelazan la dignidad, el sacrificio y la fragilidad humana. Su vida nos invita a mirar más allá de las máscaras, a reconocer que incluso el humor más brillante puede nacer del dolor más profundo. Quizá por eso Italia lo extraña tanto, porque en él se encarnaba una verdad incómoda. La risa no siempre es sinónimo de felicidad. Siccio nos enseñó que detrás de cada gesto cómico, puede esconderse un alma sensible que pide ser vista. Y aunque ya no esté, su mirada, su voz y su legado, continúan resonando como un recordatorio de que los artistas como él no desaparecen, solo cambian de escenario.